Buen día, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar el tablero con nosotros un poquito, una persona que ha dedicado buena parte de su vida a fabricar sueños en compañía para diferentes generaciones y a luchar de manera incansable por la paz a través de la cultura desde múltiples frentes. En cine ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Berlanga, Pilar Miró. En teatro, Fernando Fernán Gómez, Mario Gras. Ha salido en alguna de las series más míticas de la historia de la televisión española, como Farmacia de Guardia, Médico de Familia. Como creadora escénica, fundó la compañía pionera, una de las compañías pioneras del teatro circo en este país. Y a principios de los 90, todos la recordamos, se quedó en la memoria de los que crecimos en los 90 por un personaje en televisión española en un programa infantil que se llamó El Duende del Globo. Hoy está impulsando un proyecto muy interesante de cultura y paz que quiero que conozcáis. Así que bienvenida, Marisa Tejada, y gracias por venir. Gracias. Pues, vamos a empezar por esto último, si te parece. Me parece. Y ya luego nos vamos metiendo en tu carrera, que es muy extensa. Manzanares el Real, zona internacional por la cultura, por la paz. ¿Cómo se consigue que un municipio como este sea zona internacional de cultura por la paz? ¿Qué supone y por qué es importante? Pues mira, se consigue gracias a la escucha. A la escucha de una concejala de Bienestar Social que se encuentra con un vecino de Manzanares que tiene ese proyecto. Es una persona que está esta concejala, Patricia Ibáñez, es una mujer que está muy en contacto con todos los vecinos. La verdad es que casi todas las concejalas y la alcaldesa de Manzanares el Real, porque hay muchas mujeres ahí, también hay un par de hombres, pero hay mayoría de mujeres, están muy en contacto con los vecinos, cosa que se agradece y que creo que es interesantísimo como a subrayar. Entonces esta mujer se encuentra con este vecino, le cuenta que él lleva años, desde cerca de 20 años o más, intentando y además con todo un desarrollo jurídico y demás, nombrar zonas internacionales de cultura de paz, primero en Lanzarote, de la mano de Federico Mayor Zaragoza, que fue la primera persona que puso en marcha el tema de la cultura de paz, que se nos ha ido hace poco, y un homenaje yo creo que quiero hacerle en este encuentro entre tú y yo. Ole. Y de cara a los espectadores, porque fue un gran ser humano, sabio y enorme. Que además tuvo muchísima importancia. Es un hombre que además de una palabra asertiva extraordinaria y una sonrisa magnífica ante todas las situaciones de todo tipo, y el conocimiento enorme que tenía, además tejió muchísima cultura de paz en lugares de muchísimos conflictos durante años. Él ha sido el secretario general de la UNESCO, el único secretario general de la UNESCO español que ha tenido nuestro país. Y en el tiempo que él estuvo se avanzó muchísimo. Él me decía a veces, me llamaba, a ver, mi querida fabricante de sueños, no dejes de fabricar sueños. Y me contaba, qué pena, en este momento se nos han ido gentes magníficas que cuando él era secretario general lucharon muchísimo por la paz. O sea, Olof Palme, él era amigo de los grandes políticos y las grandes personalidades. Bueno, pues Federico Mayor Zaragoza se encuentra con Valentín Oliveos en Lanzarote, reconduzco, os tendría mucho que contaros, y empiezan y intentan desarrollar en Lanzarote la Zona Internacional de Cultura de Paz, que en 1999 la UNESCO integra como propia a partir de esta batalla de este ideólogo, ¿no?, de Federico. Entonces, allí no se consigue en aquel momento, pero por lo que sea, yo tengo un encuentro con Valentín en un festival internacional de medio ambiente que se hacía en Lanzarote. En un momento dado, él vino a verme actuar a un volcán, porque los duendes actuamos en el volcán del Cuervo, hacemos cosas muy raras y fantásticas.
Y entonces, cuando nos reencontramos en Madrid, él viene a mi pueblo, a Manzanares el Real, se enamora del pueblo y al poco tiempo se queda a vivir por aquí, luego se vuelve a marchar, vuelve de nuevo y ahora, hace como un año, vuelve a vivir concretamente en mi casa, que es un templo que da a la Peña Sacra, Manzanares. Tenemos el río Manzanares ahí de paso. Y sigue con su proyecto que no sabía qué hacer, hasta que un día me cuenta, oye, me he encontrado una concejala, vemos aquí, le he hablado del proyecto de Zona Internacional de Cultura de Paz y me ha resonado. Esta concejala se lo cuenta al resto de las concejalas y a la alcaldesa de Manzanares, y entonces todas empiezan a resonar con el tema, con lo cual se convoca una especie de un consejo de vecinos. Normalmente el ayuntamiento convocaba estos consejos y bueno, iban por unos cuantos vecinos para cualquier cosa que querían contrastar con los vecinos, pero el día que convocan para hablar y para estudiar la posibilidad de que Manzanares capitaneara la Zona Internacional de Cultura de Paz, ese día se presenta en el Consejo cerca de 60 personas, con unos proyectos increíbles. Claro, vamos ahí, cuéntame, ¿qué supone la cultura de paz, ¿no? Y conseguir que un municipio se convierta en Zona Internacional de Cultura de Paz? Primero, hay la sintonía entre el ayuntamiento y los vecinos, cosa que es importantísima para cualquier tema que la ciudadanía y que los ayuntamientos quieran resolver para mejorar la convivencia. Es fundamental esa sintonía. En este caso se ha dado y gracias a eso se da un salto. ¿Qué significa eso? Significa aplicar a todos los frentes que el ayuntamiento de alguna manera maneja, aplicar, hay 10 puntos, los puntos de Zona Internacional de Cultura de Paz o de la cultura de paz, que son el respeto a la vida, a la dignidad humana, evitar la violencia, el diálogo, la mediación siempre antes de la sanción, siempre. No levantarse de una mesa hasta que creativamente se encuentra una solución. Derechos humanos, justicia y Estado de Derechos, igualdad entre hombres y mujeres, que yo matizo siempre. Los hombres y las mujeres somos maravillosamente diferentes, ¿vale? Somos diferentes, pero somos complementarios, ¿ok? Y siempre iguales en derechos, siempre iguales a la hora de recibir, de ser remunerados en un trabajo, bueno, estas cosas. A la par que cualquier hombre, ¿no? Igualdad entre hombres y mujeres, diversidad cultural, inclusión y solidaridad, participación democrática y corresponsabilidad vecinal, educación para la cultura de paz y pensamiento crítico, información veraz, contra bulos y odios, desarrollo sostenible y cuidado de la reserva, de la biosfera, porque la cultura de paz va acompañada a una cultura de cuidado del planeta en todos los órdenes, ¿no? Y conlleva muchísima coherencia en tu funcionamiento diario, ¿va? Cooperación local, nacional e internacional, de lo local a lo global, ¿va? Luego, nosotros, ¿qué más? En esta misma pregunta que me haces, lo que queremos es impulsar la escucha. Para que haya cultura de paz va acompañado primero para que haya diálogo tiene que haber escucha. Primero, una escucha profunda, diálogo, empatía, mediación, resolución de conflictos, siempre, siempre, siempre respeto. Y ante todo, evitar a las generaciones futuras de los horrores de la guerra. Esos son los puntos. ¿Y cómo llevamos todo eso? No está mal. Está bien, ¿no? Hay todo un trabajo detrás, un respaldo y muchísima gente en el planeta trabajando desde ahí, que es lo maravilloso, ¿no? Es como un paso más. Cuando se habla de paz, la palabra paz, yo llegó un momento, llevaba muchos años trabajando por la paz, hasta que un día me di cuenta, la palabra paz está hueca si no va acompañada de cultura de paz. ¿Vale? La cultura de paz es lo que da consistencia. Nuestros niños, nosotros, hemos sido educados y seguimos siendo educados en cultura de guerra constantemente. Mira lo que reciben nuestros niños, mira la televisión, las películas, en el cine, siempre. ¿Qué es
dar un salto. Hay gente que dice, os habéis caído los mundos de Yuppie, qué ingenuidad. No, que va. Nuestro planeta está pidiendo a gritos dar un salto evolutivo. Y ese salto evolutivo está ya aquí. Después de lo que ha sucedido con Palestina, lo de Palestina... ¿Qué está sucediendo? Vamos. Lo que está sucediendo. Bueno, ahora por lo menos estos días no están matando a nadie, pero tiene... la coherencia es dar a ese pueblo sus territorios y que se autogobiernen, claro, como nos gobernamos todos los países. Esa es la coherencia. Entonces, ha sido tan duro, ha sido tan terrible hasta este momento el espectáculo, lo que hemos vivido. Yo te decía antes, pertenezco al grupo de personas, porque me siento siempre como muy responsable y muy comprometida, ¿no? Y lo vi, claro. Que éramos 5, 10 y 15 personas delante de la Embajada de Israel hace muchísimos años, porque entendimos la causa palestina desde el principio. Pero el horror, la escalada que ha ido llevando este tema es que no tiene ni pies ni cabeza, excepto para gentes que tienen planes que no se pueden permitir en el planeta. ¿Hay cabida para la paz en este mundo? Hay cabida siempre, pero para eso, ya te digo, hay que dar un salto evolutivo, que el planeta lo pide. Hay millones de personas preparadas para ello, pero hay que dar el salto. Y a lo mejor aquí, a veces parece, es como el vuelo de la mariposa que dicen por ahí, ¿no? Que sutil, pero que puede reverberar enormemente, ¿no? Empezamos ahora con Zona Internacional de Cultura de Paz. ¿Qué es Zona Internacional de Cultura de Paz? Que es de las primeras en el mundo, casi. De las primeras veces que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Sí, llevamos hablando de ello desde hace muchísimo tiempo. Federico era algo que apoyaba como fuera. Hemos cogido su bandera. Y sí, es la primera vez, pero con mucha fuerza, porque ya hay pueblos que quieren sumarse, ¿vale? Qué bueno. Y hay pueblos, pero como yo digo, ¿qué es la zona internacional? El otro día estábamos actuando con los duendes en un bosque, bosques de la Herrería. La Sierra de Madrid es increíble, profunda, y yo decía, los bosques son zona internacional de paz. ¿Dónde nace la zona internacional de paz? Puede nacer en tu corazón, puede nacer en tu habitación, puede nacer en tu familia, en tu edificio, en tu vecindad, en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad, en el mundo mundial. Mira, ya que has mencionado a duendes, también yo quiero hablar también un poco de tu carrera, de tu recorrido, y que realmente siempre ha estado muy relacionada con la cultura de paz también, ¿no? Tú empezaste muy jovencita en el cine, en el teatro, también en la música, hiciste tu incursión con tu banda Peter Punk, y sin embargo hay un momento en tu vida que de alguna manera aparece un personaje que creo que lo cambia todo, ¿no? Es ese momento en el que empiezas en el programa de televisión infantil El Duende del Globo. ¿Qué supuso este personaje y cómo consigues colarlo en televisión española? ¿Cómo sucedió? Fue muy sencillo. Yo confío mucho en la vida, porque la vida me lleva. No ha sido fácil, ¿no? Porque he tenido un proceso durísimo al que le doy las gracias en este momento, porque gracias a eso pues estoy donde estoy. Pero aquello fue... Yo me había roto. O sea, estaba haciendo rock and roll. Primero entré en el mundo del teatro, tuve la suerte enorme de llegar al mundo del teatro a través de la mano de gentes maravillosas como Juan Margallo, que también se ha ido este año, al que también homenajeo desde aquí. Juan Margallo, Petra Martínez, Luis Matilla, gentes muy sabias. Es que yo he tenido la suerte me fui de casa a los 15 años y caí en ese mundo. Como mi pasión era el teatro, pues de pronto me encuentro con estos seres extraordinarios que fueron mis maestros, ¿no? Decidí dedicarme a llevar la calidad y el teatro, la calidad del teatro a la calle, en un momento dado, gracias a Pérez Coterillo, que leí un artículo de él en la revista Pipirijaina que me fascinó, la magia en la calle, cuando pasa la gente y de pronto encuentran algo que les ¡guau! Bueno, pues yo decidí que quería hacer ese ¡guau! Entonces me metí en el mundo del teatro, de pronto, de forma casi rodada, me vi haciendo cine, entrando en el teatro comercial, pero ahí me sentía encorsetada. Me fascinaba el teatro y el cine, pero
había algo en esa sociedad en aquel momento que todavía desprendía mucha caspa y mucha... había una cierta maldad para poder acceder a ciertos personajes que estabas en terna, pues los representantes te ponían verde para poder meter a su gente. Entonces yo, que siempre he sido bastante sensible porque vengo, ya te digo, de una infancia muy heavy, muy dura, tuve que superar muchas cosas. Entonces, como que hubo un momento que vi que no quería estar ahí. Pero bueno, la vida, entonces me iba escapando de los sitios. Por ejemplo, me escapé una temporada del teatro y me metí en el rock and roll porque el rock and roll me permitía romper moldes, hacer lo que quería, salir del bombo de una batería, meterme en bolsas negras con una cadena y una bola de preso y romper y aparecer con un traje de tul rojo y romper y ser una fiera con poemas de Cavafis y... Jugué. Me encontré con el mundo del performance en un momento en el que los rockeros iban todos de negro. Y todo el mundo, entonces nadie entendía que yo hiciera esas cosas, pero me importaba un rábano y de pronto el duende. Y entonces hubo un momento en el cual me quedo embarazada y me voy con mi niño recién nacido me voy a Tablada, que era donde yo ensayaba, y el ruido de Tablada, de todos los grupos, era ensordecedor. Y de pronto ese día no ensayé, me cogí a mi crío y me volví y dije, tengo que inventar algo. Paralelamente, acaba de morir mi hermano Miguel, que era el bajista de mi grupo. Yo estaba bastante rota porque fue la época de en la que en Madrid... el tema de las drogas entró y destrozó muchas vidas y hubo mucha gente así que entró en eso. Yo me tuve que encargar de mucha gente. Entonces ahí hubo un momento que tuve que romper, que ya no podía con el tema y de pronto le pedí a la vida, cuando falleció mi hermano Miguel, le pedí a la vida que paré el mundo, ¿no? Que me permitiera vivir un rato de la fantasía porque no podía más. La realidad me había desbordado. Y ahí, extrañamente, cuando vuelvo de un viaje a Nueva York, donde fui a estudiar y demás, teatro y danza y cosas, en esa ruptura, después nada más morir mi hermano, a la vuelta me piden que presente las fiestas de Madrid y de pronto Narros, el gran director, me dejó entrar en los espacios, en los talleres que tenía de vestuario el Teatro Español y encontré una peluca que era del Sueño de una noche de verano, que había dirigido él. Yo me puse esa peluca, bueno, me dejó que cogiera cosas para las presentaciones. Entonces, y de pronto esa peluca, un corsé, unas medias a rayas, salí a presentar aquella noche las fiestas de Madrid y eran los carnavales. Y de pronto ese duende fue ponerme la peluca, empezó a saltar, se subía a los bafles, se llamaba Noche Pinochet y le iba creciendo la nariz según mentía y pasó algo. Y entonces digo, wow, nació para mayores. Sí, ¿no? ¿Vale? Sí. Ahí pasó algo, la peluca tenía magia, se me coló el duende a través de la... no sé. Y hasta hoy se ha quedado. Y entonces de ahí, poco tiempo después, bueno, yo seguí haciendo rock and roll, pero ya de otra manera... Fui soltando aquello y de pronto un día me fui a buscar trabajo a Televisión Española de actriz y entonces tenía unas fotos que yo había hecho con el duende, porque tenía una de mis pianistas era ni más ni menos que la maravillosa Edith Salazar. Entonces ella y yo habíamos hecho ahí un grupito las dos y hacíamos cositas para niños. Nos contrataron en Juvenalia. Y teníamos unas fotos esas fotos de Juvenalia, el día que fui a buscar trabajo como actriz, me dice un productor ejecutivo, Paco Climent, que amaba la televisión pública, ¿esto qué es? ¿Ve la foto? No, es un duende que yo hago por ahí, por la ciudad, cuando me contratan. A veces es para mayores, es un presentador, otras veces lo adaptamos para jugar con los niños. ¿Quieres hacer una prueba? Y hice la prueba y me vi de pronto dirigiendo, o sea, de estar en el paro, en una situación pues muy rota, porque yo venía de estar personalmente rotísima con todo lo que había sucedido,
anteriormente me vi pues maquillándome a las 8 de la mañana y yéndome a trabajar a mi troncocasa todas las mañanas, a la troncocasa del Duende, a la tele, ¿no? Me iba en bici porque me fui a vivir a Luche, al Parque de Aluche, me iba en bici a la tele, me maquillaban. Bueno, todo esto sucedió a principios de los 90. Se puede decir con justicia que tú fuiste parte activa de toda esa generación que en cierta medida algunos quisieron llamar la movida. Ahora, en retrospectiva, ¿cómo analizas ese significante tan controversial y que a veces genera mucha discrepancia? ¿Cómo ves ahora, después del tiempo, eso de la movida? Pues ¿Qué opinión te merece? Yo siempre entendí, quizá porque fui muy precoz y porque ya estaba funcionando antes de la movida, ¿vale? Con todas estas gentes maravillosas y porque fui espectadora de ese salto de la dictadura a la democracia. Yo tengo mucho respeto a toda la gente que luchó por la libertad en este país. Entonces yo sabía que esa movida, que esa libertad que de pronto se encontró en nuestro país con la llegada de la democracia, se lo habían currado muchísima gente, habían luchado por ella muchísima gente, desde muchos frentes diferentes, ¿vale? Con más o menos coherencia, pero mucha gente. Entonces, había un proceso fascinante, estaban todas las asociaciones de vecinos, era un momento en el que veníamos de muchos debates, que había ideas muy claras sobre cómo queríamos que fuera nuestro país a partir de ese momento. Y sin embargo, de pronto también emergió paralelamente una generación, quizá más joven, que no había vivido eso, confluimos en la movida. Esa generación que yo confluía en edad porque había sido precoz con ellos, pero sin embargo no en percepción de qué eran las cosas. Una generación que lo que querían era dejar a los cantautores, dejar a los poetas, dejar los debates, no hay que pensar, dejarnos de rollos, y como que hicieron un rompimiento. Y te digo una cosa, lo que he aprendido ahora, el puente generacional es esencial. Romper los procesos es una necedad, porque si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Y ahí se colaron, pues eso, cuando se metió la droga, se colaron, pues porque todos empezamos a investigar con cosas, a jugar, y hubo mucha gente que han fallecido en el camino. A mí me tocó, por eso te digo que me rompí, rescatar a mucha gente, amigos extraordinarios, y no era una cuestión de incultura, porque era gente culta o preparada. No, era una cuestión, por algún momento o por algún motivo, entraron en ese juego de la toxicidad, de meterse cosas para investigar y quedarse colgados ahí. Sí, yo que a veces también está relacionado con lo que dices, ¿no? De no ir en profundidad a lo que estás viviendo, sino quedarte en la superficie. Perdieron su referencia. La desestimaron y la despreciaron. Pero eso hizo muchísimo daño al país, ¿vale? Porque reconducir eso... O sea, ahora mismo estamos en donde estamos porque aquel proceso no se hizo adecuadamente. Hubo gente que siguió. Yo me acuerdo en plena movida estar entre... Yo era puente, ¿no? Entonces, porque a mí me llamaban, era muy amiga de la gente del grupo de Berlangas y tal, pero porque era muy amiga de Jorge Berlanga y toda esta gente, pero yo veía que por ejemplo, esta gente eran mucho más superficiales, podían ir a Londres, se traían las modas, hacían una serie de cosas. No era una creatividad profundamente que salía de... Sin embargo, yo sentía que en Madrid, que fue donde nació esta movida inmensa y luego se llevó, bueno, de la mano de Barcelona, que Barcelona en aquel momento era un lugar donde había una comunicación creativa y todo era una topería creativa inmensa. La moda se inventaba en las calles. Cada noche las chicas y los chicos salían vestidos, pintados de una manera, o sea, era una creatividad enorme la que había y unas ganas de libertad, pero ya te digo, paralelamente había gente haciendo teatro, porque para mí la gran movida, si hubiera habido coherencia, se sustentó y además la propició de cara técnicamente el teatro independiente.
porque la mayoría de las gentes que estaban detrás de los escenarios, de las luces, de la organización de eventos, era la gente que venía del teatro independiente. Y luego los cantautores fueron los que dieron contenido a todo eso. Y toda esa gente, sin embargo, se silenció en aquel momento y solamente se vieron... Luego, pues bueno, la capitalizaron unos cuantos famosos, hijos de famosos, pero realmente había detrás... Y esa gente existe, ha existido, y muchos han hecho un proceso genial, ¿no? Había una segunda movida. Sería maravilloso que algún historiador husmease en la segunda movida, ¿no? En ello estamos, contaremos contigo para ello. Bueno, hay un momento en que decides abandonar las cámaras, decides dejar el cine y la televisión, porque siempre te ha gustado como esquivar el asunto cuando ya estabas ahí, ya te ibas a otro lado. Pero algo que nunca abandonaste fue el teatro, y formaste una de las primeras compañías de teatro-circo que se hizo en este país. ¿Con qué motivo nace la Fábrica de Sueños y en qué andáis ahora? Pues mira, yo estuve, después de la tele, me vi llevando su dirección y prensa de Plaza América, en la Expo de Sevilla, que fue una experiencia magnífica en lo que se refiere a gestión, porque desde un artista el poder ayudar a otros artistas, algunos inmensos, ¿no? De Javan, Milton Nascimento, María Bethânia, bueno, tuve la suerte de estar en contacto con gentes extraordinarias, ¿no? Entonces, a la vuelta, monté la compañía, pero yo no quería que me encasillaran con el Duende del Globo, que era... El Duende tiene un mundo inmenso, y eso me lo ha demostrado él. Yo he intentado hacer otras cosas y, sin embargo, me vuelven a llevar a ese mundo, ¿no? La vida. Pues monté la Fábrica de Sueños. Entonces, en la Fábrica de Sueños pues había varios frentes. Uno era todo el mundo del Duende del Globo. Empecé a escribir espectáculos, el mensaje mágico de las flores del agua, los mensajes, travesuras, los mensajes de la naturaleza. Bueno, porque a mí la naturaleza siempre me ha hablado de alguna manera, ¿no? No sé cómo, fíjate que soy una mujer de asfalto, rockera, pero siempre, incluso en la época del rock and roll, yo me iba a los ríos, me baño mucho en los ríos, en verano, en invierno, desde toda la vida. Necesito ese contacto con el agua, y cuando me veo una libélula pasar por delante. Y las grandes ideas se me ocurren ahí. O ahí o en moto. Cuando iba en la moto, las canciones se me ocurrían en la moto. Y los guiones en la naturaleza. Entonces, bueno, monto la compañía y tiene un frente... Como tenía muchas ideas, yo no abandono el cine y el teatro, pero al meter mi atención en la Fábrica de Sueños, poco a poco, pues no voy a castings, porque además me aburrían profundamente. Casi siempre, no quiero dejar mucho tiempo, casi siempre ya estaban dados, otorgados anteriormente. Decidí que me vinieran a buscar si querían algo de mí. Y entonces, al meter la atención en la Fábrica de Sueños y meterme en un mundo en el que tienes que dirigir, tienes que gestionar, escribir tus guiones, actuar. O sea, he tenido que gestionar un grado de estrés toda mi vida tremenda. Pero, sin embargo, lo curioso es que llevábamos todo a buen puerto y pasaban cosas geniales. Y decidí contar lo que yo quería contar. Parece que tenía cosas que contar. Entonces salían solas. No me considero escritora, pero tengo un montón de obras escritas y se han levantado. Algún día las tengo que ordenar y ponerlas, editarlas y estas cosas, ¿no? Luego también la vida me lleva, alguien que nos vio, empezamos de forma casi natural a diseñar y a crear eventos. Pero curiosamente las grandes empresas me llaman o nos llaman para crear eventos de valores. Las empresas, los directivos de las empresas, medios y alto, se estaban volviendo locos con la competitividad. Necesitaban incorporar otras formas de hacer. Y por lo que sea, alguien que nos vio actuar dijo: oye, ¿queréis
hacer. Y la primera la hicimos por una empresa de papel que quería ser muy consecuente con el medio ambiente. Y tenían unos papeles que eran unos tejidos maravillosos. Me fui a verlos, me fascinó, y entonces todos los vestuarios los hice con esos, y gorros con esos papeles. Bueno, hicimos un evento extraordinario en el Casino de Madrid, y a partir de ahí me empezaron a llamar para eventos de todo tipo. Nacieron los Swanix, que son unos seres que se adaptan a cualquier, geniecillos mágicos, a cualquier tipo de temática. Y ahí seguís con la Fábrica de Sueños, generando espectáculos. Temática, interculturalidad, paz, cultura de paz, medio ambiente, igualdad. Yo tengo un concepto de la igualdad muy particular. Sí, igualdad y, bueno, y estimulación a la lectura. Me encanta trabajar con el juego de estimular la lectura con espectáculos muy dinámicos, me parece esencial. Bueno, Marisa, es un gustazo hablar contigo, pero tenemos que volver al tablero. Yo me quedaría horas hablando contigo. No me digas. Espero que podamos vernos en otra ocasión. Hemos hablado un poquito de tu compañía, Fábrica de Sueños. Desde aquí hacemos un llamamiento a que todo el mundo vaya a vuestros espectáculos y cuenta con nosotros para seguir trabajando en la cultura de paz, que se replique en muchísimos municipios y que ese duende tuyo no deje nunca de traer alegría. Nos vemos a la siguiente. Gracias. Sí me gustaría decir una cosa. Quiero dar las gracias desde aquí, porque yo juego mucho con las palabras y la palabra gracias es una palabra tesoro. Quiero dar las gracias a todos los compañeros de la Fábrica de Sueños que desde el principio nos han acompañado, porque a los trapecistas extraordinarios que tenemos en esta ciudad, y a las y los trapecistas, a todo esa fusión entre el circo y el teatro que da mucho dinamismo y que subraya la temática de cualquier cosa que quieres hacer, ¿no? Y a toda la gente que me ha acompañado en toda esta trayectoria. Y ante todo, deciros a todos, España, zona internacional de cultura de paz, sus pueblos, sus barrios, sus ciudades, por favor, cuanto antes, que sea este país que es... Amo este país, amo la solidaridad de este país, y ante todo, que este salto evolutivo nos sirva para ir limando esta crispación enorme que hay en el ambiente. Los políticos de todos los colores tienen que dejar de pelearse. No hay tiempo para pelearse. El tiempo que pagan los ciudadanos para que estéis ahí es para resolver problemas y para comportaros como parlamentarios educados, creativos, sorprendernos con vuestra palabra. La palabra es la pala que labra. Pues queda dicho eso. Yo creo que es un buen cierre. Nos vemos en el siguiente encuentro, familia. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud. ¿Has podido